Estamos en el capítulo 3 de Nehemías, Estamos en el capítulo 3 de Nehemías y la semana pasada, si recordáis, vimos que hubo personas que no eran de Jerusalén, sino de los pueblos y ciudades de la zona que fueron a ayudar a Nehemías a reconstruir la ciudad y los muros. Hubo gente de Jericó, de Tecoa, de Gabaón, de Mizpa, de Zanoa, de Bet-Akem, de Bet-Sur y de Keila, que fueron a ayudar. No vivían allí, no tenían sus vidas allí, no tenían sus familias allí, no tenían sus trabajos allí, lo tenían en su pueblo, lo tenían en su ciudad. Algunas de estas ciudades estaban a 30 y tantos kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, fueron a ayudar a la ciudad, a construir la ciudad, a construir el muro, a edificarlo, sin realmente necesitar mucho eso, ¿no? Porque vivían en el extrarradio. Pero fueron a ayudar. ¿Por qué fueron a ayudar estas personas, estas ciudades, estos habitantes de otros lugares a Jerusalén? Pues fueron porque no fueron egoístas. Fueron porque fueron solidarios con el esfuerzo y el trabajo de los habitantes de Jerusalén. Fueron porque entendieron que en la suma está la fuerza. En definitiva, hermanos y hermanas, entendieron la importancia de ayudar a otros. Eso fue lo que vimos el domingo pasado en la exposición del capítulo 3 de Nehemías. Pero no todo el mundo tenía ese sentido, no todo el mundo entendió eso, no todo el mundo quería ayudar, no solamente de los de afuera, es que los de dentro tampoco querían, algunos no querían ayudar. No todo el mundo estaba con la disposición de ayudar a la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Mira lo que dice el versículo 5, Nehemías capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Te lo repito. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, bien por los tecoitas. Pero sus grandes, sus líderes, sus nobles, la gente importante, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Mal por ellos, bien por el resto del pueblo, por los tecoitas, y mal por los responsables, por sus líderes, por sus grandes, que no estuvieron dispuestos a ayudar. Esto es interesante, parece una contradicción. Una ciudad y la gente de la ciudad está dispuesta a ayudar a Jerusalén, y van los tecoitas, las personas normales y corrientes, van a ayudar a la reconstrucción de Jerusalén. Sin embargo, sus líderes, sus gobernantes, sus jueces, sus nobles, la gente que lideraban esa ciudad, no estaban dispuestas a trabajar. Pero el pueblo sí estaba dispuesto a trabajar, y se ve en el versículo 5 claramente. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Ese tramo que estaban haciendo lo restauraron ellos, pero lo vemos también en el versículo 27, que dice: después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Así que fijaros que los tecoitas restauraron varios tramos, hicieron varios tramos, pero sus nobles no, sus jueces no, sus líderes no. El pueblo estaba dispuesto a trabajar, pero ellos no. Literalmente la idea en el hebreo es que sus líderes no inclinaban sus cuellos. Esa es la idea, no inclinaban sus cuellos. Estos hombres se creían tan importantes, estaban tan orgullosos de sí mismos, estaban tan pagados de sí mismos, no veían la necesidad de ayudar. La gente del pueblo sí, pero ellos mismos no veían la necesidad de ayudar, porque ellos eran los importantes del pueblo, de la ciudad. Estaban tan llenos de sí mismos, se daban tanto valor a sí mismos, que no estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es decir, no inclinaron sus cuellos a la voluntad de Dios, no inclinaron sus cuellos literalmente a hacer lo que el Señor les había dicho. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Yo sé que tú lo sabes, pero déjame que te lo repita. En todo proyecto siempre habrá personas que nunca van a hacer nada. En todo proyecto
Siempre habrá personas que nunca van a hacer nada. Los vas a encontrar en la iglesia en más de una ocasión, en más de 2, en más de 3, en más de 5. Los vas a encontrar en la iglesia. Los vas a encontrar en tu trabajo. Los vas a encontrar en tus vecinos. Incluso lo vas a encontrar en tu familia. Gente que otros trabajan, que otros hacen cosas, pero siempre habrá gente que no están dispuestos a arrimar el hombro, gente que no están dispuestos a trabajar. Sin embargo, estos líderes que no estaban dispuestos a trabajar eran demasiado importantes para construir y para hacer cosas. Sin embargo, sí había otros nobles, otra gente, otros gobernantes, otros líderes que sí estaban dispuestos a trabajar. Mira lo que dice el versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Versículo 12. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Alois, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Acarem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y su cerrojo. Versículo 15. Salún, hijo de Coloce, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, su cerradura y su cerrojo, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbué, gobernador de la mitad de la región de Bepsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Versículo 17. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Fijaros, hermano, que es interesante que Nehemías no dice el nombre de los grandes de Tecoa. ¿Cómo se llamaban estas personas importantes de Tecoa? Nehemías no lo pone. Nehemías en su libro de memoria no lo pone. No quiere ponerlo. Para él no es importante. La gente que no querían ayudar, que no estaban dispuestas a ayudar en Jerusalén. Pero sí dice los nombres de la gente importante, de los gobernadores de esos pueblos, de esas ciudades. Sí dice los nombres. Los otros no los nombres, simplemente dice los grandes de Tecoa no estaban dispuestos a ayudar, pero sí dice los nombres de los que estaban dispuestos a ayudar. Es decir, Nehemías se fijó en los que estaban dispuestos a trabajar. Nehemías se fijó en los que estaban dispuestos a trabajar. Pasó de largo de aquellos que no querían trabajar. Pasó de largo de aquellos que no querían hacer nada. Pasó de largo de aquellas personas que venía la gente de la calle, pero ellos no. A veces, hermanos y hermanas, hace muchos años que yo aprendí una lección. Una lección que todo líder, que todos los líderes deben de aprender tarde o temprano. Todos los responsables de iglesia, todos los responsables que tengan alguna responsabilidad en su trabajo, en cualquier esfera de la vida que tenga responsabilidades. Hace muchos años que yo aprendí que siempre habrá gente que no está dispuesta a trabajar. Siempre habrá gente que no está dispuesta a trabajar. Y en ese sentido, a veces el liderazgo de la iglesia se quema mucho intentando buscar que todo el mundo trabaje, intentando buscar que todo el mundo desarrolle sus dones y sea como se nos ha enseñado esta mañana en la adoración, que seamos un equipo donde todo el mundo funcione, donde todos juntos estemos para edificarnos los unos a los otros. Pero no es así, no es así. No todo el mundo está... Las estadísticas de los especialistas, de los que hablan de la iglesia, del trabajo en la iglesia, de los ministerios en la iglesia, nos dicen que aproximadamente solamente hay un 25% de la iglesia que está dispuesta a trabajar. Un 25% de la iglesia que tiene un llamamiento claro y que sirve en la iglesia en los diversos ministerios, en diversas cosas. Un 25%.
El resto, el 75%, son de los que se sientan en la silla, de los que están ahí tranquilamente y no hacen nada. Eso es lo que nos dicen los especialistas, los eruditos, lo que nos enseñan acerca de estos temas. Así que hay gente, y en la iglesia se nota, en los ministerios se nota, hay gente que quieren enfocarse en todo el mundo y tarde o temprano se van a llevar un chasco, tarde o temprano van a sufrir, tarde o temprano van a notar que no todo el mundo está dispuesto a trabajar. Y es un error concentrarse en eso, es un error concentrarse en la gente que no quiere trabajar. Nos sentimos culpables porque la gente no quiere hacer cosas, porque la gente no quiere servir, porque la gente no está dispuesta a dar su tiempo, etc. Pero es un error. El liderazgo tiene que concentrarse en los que quieren trabajar. Los responsables de alabanza tienen que concentrarse en los que quieren trabajar. Los responsables de la escuela dominical tienen que concentrarse en los que quieren trabajar. Ojalá todo el mundo trabajara, ojalá todo el mundo, porque servir es trabajar, el ministerio es trabajar. Ojalá todo el mundo estuviese dispuesto a trabajar y servir en la obra de Dios y a servir al Señor también en la iglesia. Pero no es la realidad, no es la realidad. De manera general, como he dicho, solamente un 25% de la iglesia son los que están dispuestos a tirar del carro, a servir, a trabajar en la obra de Dios. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los que quieren trabajar. Vamos a concentrarnos en los que quieren hacer cosas. Vamos a concentrarnos en aquellos que quieren servir al Señor. Los que no quieren servir al Señor, los que no quieren trabajar, no podemos hacer otra cosa que orar por ellos. Pero vamos a concentrarnos, el liderazgo tiene que concentrarse en aquellos que quieren servir en la iglesia y en la obra de Dios. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué hay tanta gente que no quiere trabajar en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que no quiere trabajar en la iglesia o en la obra de Dios? Y déjame que te conteste dos o tres cosas. La primera es que hay gente que no quiere trabajar en la iglesia o en la obra de Dios por comodidad, sencillamente. Es mucho más cómodo que los demás hagan las cosas. Es mucho más cómodo que los demás pongan la silla. Es mucho más cómodo que los demás presidan. Es mucho más cómodo que los demás repartan. Es mucho más cómodo que los demás prediquen. Es mucho más cómodo que los demás canten y adoren. Y es mucho más cómodo que los otros enseñen a los niños. Es mucho más cómodo. Por lo tanto, muchas veces no servimos, no trabajamos en la iglesia, en la obra de Dios por comodidad. A primeros de año, si recordáis, el primer primer sermón que di este año, el primer domingo del año, estuve compartiendo acerca de Pedro en la barca, recordaréis, Pedro en la barca. Pedro salió de su confort, de su zona de comodidad. Pedro estaba en la barca juntamente con sus compañeros, con sus discípulos. Jesús viene de noche andando por el agua. Son las 3 o 4 de la madrugada, están asustados, ven a una especie de fantasmas que están dando por encima del agua, hasta que ven que es Jesús. Y recordáis que Pedro sale de la barca y anda. No sabemos los pasos que estuvo andando, no lo dice la Biblia, pero sí que estuvo andando unos cuantos pasos y se hundió. Y siempre tenemos la machacona idea de que hay que ver Pedro, que poca fe tiene Pedro, lo que hizo Pedro, cómo Pedro se hundió, hay que ver este hombre, pero siempre se nos olvida que fue el único que estuvo andando sobre el agua. Es verdad que dio unos pasos, muy poquitos pasos. Es verdad que se hundió. Es verdad que Jesús le cogió de la mano y lo levantó. Eso es verdad, pero los demás no anduvieron ni un solo paso. Los demás se quedaron en la barca. La mayoría de los creyentes se quedan en la barca. La mayoría de los creyentes, ante las situaciones, ante los retos que hay, ante la demanda de trabajo y de servicio en la iglesia, se quedan en la barca. ¿Por qué? Porque es más cómodo la barca, porque no te mojas, porque la lluvia está ahí, pero tú estás en tu sitio. Te da mucho más seguridad que andar en un mar lleno, revuelto, con el mar así como estaba. Es mucho más tranquilo, mucho más cómodo, mucho mejor estar en la comodidad de la barca. Hay mucha gente que no trabaja en la iglesia, que no sirven al Señor en la iglesia, dando sus dones, porque Dios es el que te da los dones en la iglesia y en la obra de Dios, porque sencillamente se han acomodado. Y es más fácil estar ahí en la barca que salir de la barca. ¿Recordáis a Mateo? Mateo estaba muy cómodo con su trabajo. Mateo estaba sumamente cómodo, además tenía buen dinero, cobrando los impuestos. Llega un momento en que Jesús pasa por allí, un hombre que estaba cobrando dinero, un hombre que se llevaba una buena tajada de los impuestos, un buen tanto por ciento de los impuestos, y pasa Jesús por allí y dice: Mateo, levántate, anda, vente conmigo.
vamos a cambiar el mundo. Y Mateo se levantó. Mateo se levantó, dejó la comodidad de su trabajo, dejó unos buenos ingresos para servir al Señor y vivir por fe. Vivir por fe de las ofrendas de muchos y seguir y que Jesús le enseñara, le moldeara y trabajara en su carácter. Mateo dejó su zona de comodidad. Mateo dejó lo que estaba acostumbrado a hacer y hizo algo que no estaba previsto. Igual que Pedro no estaba previsto que estuviera andando encima de las aguas. ¿Por qué no servimos? ¿Por qué hay mucha gente que no trabaja en la iglesia? ¿Por qué hay tantas sillas vacías en muchas ocasiones, en muchos cultos y en muchas actividades? Por comodidad, por comodidad, por comodidad. ¿Sabéis una cosa? Hay mucha gente que prefiere la comodidad al compromiso. Al compromiso. Y no se puede estar en la iglesia sin un compromiso. Déjame que te lo diga. Se puede estar, evidentemente se puede estar. En muchísimas iglesias que hay gente que no hace nada y están en las iglesias. Pero la Biblia nos llama a que los miembros de la iglesia, aquellos que se han convertido, están llamados a un ministerio. Están llamados a un servicio. Estamos llamados a trabajar en la obra de Dios. Y eso se llama obediencia. Y se llama compromiso. Compromiso con lo que la Biblia, con lo que Jesús nos enseña. Por lo tanto, uno de los motivos por que hay tanta gente que no quiere servir en la iglesia ni en la obra de Dios es por comodidad, porque prefieren estar cómodo en su zona de confort. Además es más fácil decirle lo mal que lo hacen los demás. Es mucho más fácil decir eso. Si tú haces algo te mojas y estás de alguna forma, los demás pueden también decir o criticarte, ¿no? Pero como no haces nada, jamás nadie te podrá criticar. Entonces es más fácil también, porque de alguna forma puedes decir las cosas que los demás no hacen bien, etc. ¿Por qué hay gente que no quieren servir, que no trabajan, que están simplemente para calentar las sillas o los bancos de la iglesia? Por comodidad. La segunda razón es porque tienen otras prioridades. Por eso no sirven, por eso no trabajan en la iglesia del Señor, porque tienen otras prioridades. Marta tenía una prioridad. Marta tenía una prioridad, no era la mejor prioridad, no era lo más importante, pero tenía una prioridad, y esa prioridad era el servicio, y Jesús venía a la casa, tenía que estar la casa completamente limpia, tenía que tener la mejor comida, y Marta tenía esa prioridad. María no. María tenía otra prioridad. María tenía la prioridad de estar con Él, de estar con Jesús, de embeberse de Jesús, de llenarse de Jesús, de estar a los pies de Jesús y estar el tiempo escuchándole, mirándole. María tenía la prioridad del servicio, pero la Biblia nos dice que María tuvo la buena parte, que María realmente hizo eso, era lo que tenía, la prioridad de estar delante de la presencia de Jesús. Marta no. Marta tenía la prioridad de trabajar, pero sin estar en la presencia de Jesús. Por cierto, déjame también decir lo que podemos caer en la otra parte. A veces podemos caer en el trabajo continuo, en hacer cosas en la obra de Dios, igual que hay gente que no sirven al Señor por comodidad. También hay gente que están sirviendo continuamente, haciendo cosas, y a veces se nos olvida para quién hacemos las cosas. A veces se nos olvida que es más importante el estar con Jesús que el hacer las cosas. A veces se nos olvida que hacemos las cosas por Él, para Él y con Él, para su gloria. Y no podemos estar continuamente haciendo cosas, porque caemos entonces en algo que nos va a quemar, nos va a quemar y va a quemar a la gente que tenemos también a nuestro alrededor. El hacer cosas por hacer cosas no tiene ningún sentido. Todo tiene su momento, su tiempo, y todo tiene su lugar en la obra de Dios. Hay gente que no tienen la prioridad y que tienen otras prioridades para servir a Jesús. El joven rico también tenía otras prioridades. El joven rico se acerca a Jesús y le dice: Jesús, qué bueno eres, me voy a ir contigo, eres fantástico. Y Jesús le dice: muy bien, vente conmigo, pero deja todo lo que tiene, vende todo lo que tiene. ¿Cuál fue la prioridad del joven rico? El dinero, las riquezas, las posesiones. El joven rico podía haberlo dejado todo y seguir a Jesús como realmente en el fondo quería, pero el precio que tenía que pagar era enorme. El precio que tenía que pagar era dejar toda su riqueza para seguir a un maestro itinerante, para seguir a un hombre que predicaba por las calles, para seguir a alguien que realmente no sabía cuál iba a ser el futuro de él. Por lo tanto, lo dejó. ¿Por qué? Porque
porque su prioridad estaba en el dinero, su prioridad estaba en las posesiones materiales que tenía. Hay gente que no sirven al Señor, que no trabajan en la iglesia por comodidad, porque tienen otras prioridades. Y también hay gente que no sirven a la iglesia, no trabajan en la obra de Dios, porque tiene que ver, en muchos sentidos, con lo que ellos quieren. Hay gente que quiere servir al Señor, sí, pero lo que yo quiera. En lo que yo quiera. No en lo que se me diga. No en lo que me digan otros, sino en lo que yo quiera. Hay gente que está dispuesta a hacer cosas siempre y cuando sea lo que ellos quieren, como quieren ellas, como quieren ellos y cuando quieren ellos. Y no están dispuestos a aceptar las ideas de los responsables o las cosas que los responsables puedan decir. Alguna vez he dicho, hermanos, que yo conozco, y Charlie también, conocemos desde hace muchísimos años el primer campamento de niños que yo tuve la oportunidad de ser monitor en San Nicolás del Puerto. Tenía yo 18 años por ahí. El primer campamento que yo estaba de monitor había un hermano que era el director del campamento en San Nicolás del Puerto. Este hermano se le veía que iba a ser el futuro pastor de su iglesia, se le veía, se le notaba, iba a ser el futuro pastor de su iglesia. Era otra iglesia, era otra denominación. Nos veíamos de vez en cuando había cultos unidos, actividades conjuntas, pero claro, yo estaba en otra iglesia, tenía otra denominación y nos veíamos de vez en cuando nada más. Esa semana coincidimos allí en San Nicolás del Puerto con las tiendas de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaron los años, un montón de años. Y un día voy a recoger a mi hija, no sé si era, bueno, a las 2, porque estábamos en el mismo colegio, a Esther o a Ana Belén, voy a recogerla al colegio a las 2 de la tarde y me encuentro a este hermano. Han pasado un montón de años. Yo creo que llevaba ya aquí, por lo menos llevaba 20 años, un montón de años. Y me lo encuentro en la puerta y él iba a recoger a sus hijos. Y anda, mira, y nos reconocimos y tal, ¿qué tal? Y él me comentó que hacía por lo menos 15 o 20 años que no iba a la iglesia, a su iglesia. Claro, a veces cuando te encuentras con creyentes que llevan mucho tiempo sin verlo, hay dos cosas que te cuesta mucho preguntar. Una es, ¿cómo va tu matrimonio? Porque muchas veces te llevan una sorpresa. Y más de una vez me he encontrado con una sorpresa. Que dice, ¿cómo está tu esposa? Y dice, no, estamos divorciados. Y te da un poco de eso ahora es el pan corriente de cada día. Y te da apuro preguntar a veces cuando lleva una persona sin verla mucho tiempo eso. La segunda pregunta es, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? Porque normalmente hay mucha gente que dice, no, ya no estoy en la iglesia. No, ya me he ido a otra. No, ya estoy, es el pan nuestro también de cada día en los tiempos que vivimos. Aquel día, cuando estaba este hermano recogiendo a sus hijos, le pregunté, inocente de mí, le pregunté, ¿cómo va la iglesia? Y me dijo, hace 15, no me acuerdo muy bien si fueron 15 o 20 años, que no iba a la iglesia. Y te quedas un poco así. Yo no le pregunté porque me dio corte. Me dio corte de preguntarle, ¿y por qué? Ese tipo de cosas yo suelo, a no ser que esa persona me lo cuente, pero me lo contó. Y me dijo, no voy a la iglesia porque no me eligieron pastor. Tal como suena, ¿eh? No voy a la iglesia porque no me eligieron pastor. Él creía que iba a ser el pastor de la iglesia. De hecho, había gente en la iglesia que pensaban que iba a ser el pastor de la iglesia. Pero la iglesia eligió a otro pastor. Eso provocó en esta persona un dolor. Provocó un dolor, y yo entiendo el dolor, provocó un sentimiento y esta persona se apartó de la iglesia. No es que se fuese a otra iglesia, no es que estuviese un tiempo sanando las heridas o dejando que Dios actuara en su corazón. No es que al cabo de un tiempo volviese y dijese, hermano, aquí estoy en lo que puedo servir, aunque no sea pastor, aquí estoy, ¿no? Sino que dejó de asistir a la iglesia, a cualquier iglesia. Durante un montón. Y yo cuando él me lo estaba contando, yo estaba pensando, y después se lo comenté también a Chari, y estaba pensando, pues no merece ser pastor. No merece ser pastor. Una persona que lo deja todo a tener un cargo no puede estar sirviendo, porque está confundido. El servicio en la iglesia no tiene nada que ver con los cargos. Los cargos muchas veces lo ponemos los hombres. El servicio en la iglesia tiene que ver con el llamamiento, con la vocación y con el deseo de servir al Señor, en lo que sea.
en lo que sea. Pero hay gente que dice, no, yo para servir al Señor tengo que ser pastor. O yo me encontré con un hermano también de una iglesia de un pueblo, y de esto tengo un ramillete para ofrecer, de conversaciones así. Pero un hermano de una iglesia de un pueblo, a unos 30 kilómetros de aquí, y le dije, otra vez, pasó lo mismo, nos encontramos después de mucho tiempo, había estado trabajando en un ministerio a tiempo completo, se había casado, estaba en esa iglesia, en ese pueblo, había dejado el ministerio a tiempo completo, llevaba un montón de años allí, y le dije, ¿cómo vas? Bien, bien, ahí seguimos la iglesia, y bien, ¿y qué estás haciendo? Nada, no estás haciendo nada, un hombre que vale mucho, no estoy haciendo, ¿por qué? O sea, porque nunca predico. ¿Y no estás haciendo nada porque nunca predicas? No. Cuando hay tantas cosas que hacer en la iglesia. Yo estaba diciendo, para mí estaba diciendo, pues me parece muy bien que el pastor o el consejo no diga que prediques. Porque si una persona está pensando en que servir al Señor es solamente predicar, presidir, estar con los niños, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas en la iglesia que necesita de la gente. Hay un montón de cosas, y aquellos que tienen el deseo, que tienen la vocación, que tienen el llamamiento, la iglesia lo va a reconocer, ¿eh? La iglesia lo va a reconocer. Y aquellos que tienen el don de la predicación y tal, la iglesia lo va a reconocer. Pero no pongas de tu parte para hacerlo, no lo aligeres, porque eso es una obra de Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo, como se nos ha dicho Urbano esta mañana. Eso es una obra realmente del Espíritu Santo. ¿Por qué hay gente que no quiere trabajar en la iglesia? Por comodidad. ¿Por qué hay gente que no quiere trabajar en la iglesia? Porque tienen otras prioridades. ¿Por qué hay gente que no quiere trabajar en la iglesia? Porque lo quieren hacer a su manera, a su manera, de su manera, a su manera, a su manera, a su manera. Si así es así, sí. Yo quiero hacer esto, ¿vale? Pero a lo mejor resulta que no es lo que tú quieres, es lo que se necesita. Por lo tanto, a veces no servimos en la iglesia, no trabajamos en la iglesia porque no quieren que se le digan los responsables de la iglesia lo que tienen que hacer. También resulta que hay hermanos, personas en la iglesia que no quieren trabajar, no quieren hacer cosas en la iglesia porque no quieren someterse a los demás. Porque no quieren someterse a los demás. El espíritu de independencia que tenemos hoy en día es terrible, terrible. Ese espíritu de independencia antes no existía. Pero cada vez el mundo se está metiendo de tal forma en la iglesia, en nuestras filosofías, en nuestro entendimiento, que hay muchos creyentes que ya no se someten, ya no solamente a Dios, sino no se someten a ninguna autoridad, cuando la Biblia habla claramente de someterse a la autoridad gobernativa como a la autoridad eclesiástica, a la autoridad de la iglesia, pero no quieren someterse a los otros. Le pasó a Moisés, Le pasó a Moisés, así que no nos olvidemos, le pasó a Moisés. Sus propios hermanos no se quisieron someter al liderazgo de Moisés, y todos sabemos qué ocurrió, todos sabemos lo que pasó. Allí estaban los dos, María y Aarón, diciendo, oye, tú estás solo, que nosotros también nos ha llamado Dios, que nosotros también podemos hacer cosas, que tú no eres el único, que estamos aquí nosotros también, tus hermanos de sangre. ¿Y recordáis lo que pasó? ¿Recordáis que se tuvieron que parar? ¿Y recordáis que María fue durante una semana llena de lepra? Y fue llena de lepra porque Moisés oró por ella, porque el plan de Dios era completamente diferente. El plan de Dios era que acabar con ellos. Sin embargo, Moisés se intercedió, se puso delante de Dios y aplacó la ira de Dios, y solamente estuvo una semana con lepra, y en esa semana el campamento se quedó quieto, no se movió. El sentido de independencia que tenemos hoy en día, de aislamiento que tenemos hoy en día, de hacer nuestra voluntad sin someternos a los demás, nos está conduciendo a actitudes como estas que estoy diciendo, de criticar, de hablar y de no hacer cosas a los demás porque no queremos someternos a los demás. Una pregunta que debemos de hacernos, una pregunta que creo que es importante que podamos hacernos es: ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué debemos trabajar en la iglesia y en la obra de Dios? ¿Por un capricho? ¿Porque forma parte de la tradición de la iglesia? ¿Porque hay algunos autores, algunos libros que nos dicen que tenemos que trabajar? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué tenemos que servir en la obra de Dios en la iglesia? Ven conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Este texto lo vimos en el retiro, cuando estuvimos en el retiro allí en Los Naranjos hace algunos meses. Y mirad lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Fijaros que aquí está hablando de la conversión. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña que la conversión es un giro de 180 grados. Una persona se convierte cuando da la vuelta a sí mismo y le está dando la espalda a Dios y se vuelve y mira a Dios cara a cara. La conversión es un cambio radical en tu vida. La conversión es un cambio radical en tu concepto, en tu filosofía, en tu entendimiento, en tu carácter. La conversión te lleva a dejar de estar en rebeldía con Dios, a someterte a la voluntad de Dios. La conversión te lleva a un encuentro personal con Cristo. La conversión te lleva a un encuentro que va a cambiar profundamente tu vida. Eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Tesalónica. Pablo había estado allí, Pablo había predicado allí, y Pablo es testigo de cómo hubo un grupo de personas que se convirtieron, dieron la vuelta, se pusieron delante de Dios, aceptaron a Cristo, caminaron con Cristo. Pero ya está, solamente eso, ¿no? Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Estas semanas, estos días, estamos viendo en todas las televisiones, estamos viendo también el tema de la idolatría en Roma. Y cuidado con la idolatría, porque no solamente podemos idolatrar imágenes, sino que podemos idolatrar a personas, podemos idolatrar a deportistas, podemos idolatrar a famosos, podemos idolatrar a gente de nuestra familia, podemos idolatrar a pastores, podemos idolatrar a gente. Cuidado con la idolatría, porque una de las cosas que nos hace convertir cuando nos convertimos al Señor es que dejamos la idolatría, sea lo que sea. Ya no servimos a la idolatría, a las imágenes, sino que servimos al Dios vivo. Os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué servimos? ¿Por qué trabajamos en la iglesia? ¿Por qué hay gente que dan la mayoría de su tiempo en la obra de Dios? ¿Por qué hay gente que oran por la iglesia? ¿Por qué hay gente que viene a todos los cultos? ¿Por qué hay gente que dice, cuenta conmigo en lo que haga falta? ¿Por qué hay gente que toman iniciativas? ¿Por qué hay gente que son imaginativas? ¿Por qué hay gente que están trabajando, sirviendo al Señor con toda su alma y con todas sus fuerzas? Porque una de las consecuencias de la conversión es servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. Aquellos que no sirven al Dios vivo y verdadero, aquellos que no dan el 120% de su obra, de su tiempo, de su dinero a la obra de Dios, al servicio del Señor, aquellos que realmente no mueven ni un dedo en la iglesia de Dios, habría que pensar seriamente si han entendido el concepto de la conversión. Porque aquí nos está hablando de que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué servimos? ¿Por qué trabajamos en la iglesia? Porque servimos al Dios único y verdadero. Porque nos hemos convertido, hermano. Porque hemos conocido a Cristo de primera mano y servimos al Señor, a nuestro buen Dios. Otra cosa, otro motivo por el que, y de alguna forma Manolo en la adoración, en el tiempo de adoración, también, de alguna forma no, también lo ha dicho cuando adoramos. ¿Por qué adoramos al Señor? Pues una de las cosas por las que adoramos al Señor es por gratitud, efectivamente. Adoramos al Señor por las muchas bendiciones que Dios nos da. Por las muchas bendiciones que Dios nos da. Hoy te has levantado. ¿Habrás dormido mejor o peor? Te habrás levantado, a lo mejor depende de tu edad y de tu situación, a lo mejor te has levantado 2 o 3 veces a la noche para ir al baño. A lo mejor has tomado leche calentita a las 4 de la madrugada, o fría. Te has levantado, te has bañado. Bueno, espero que te hayas bañado, o ayer por la noche. Has desayunado, has puesto a los niños, has vestido a los niños, los que tienen niños. Nos hemos echado colonia, has tomado tu tostadita con aceite o con mantequilla, o tus cereales, o tus churros, tu chocolate, tu cafelito, en fin. Te has vestido con esa ropa preciosa que tenéis. Nos estamos sentando en unas sillas muy cómodas, sillas que son muy cómodas. Por eso hay
mucha gente que se duerme, aparte del predicador, porque las sillas son cómodas. Entonces tú ahí, uy, qué bueno esa de mañana, cuántas cosas tenemos que agradecer al Señor. Entramos aquí en un buen local, es un pedazo de local el que tenemos. Tenemos un buen grupo de alabanza, tenemos un montón de instrumentos musicales, tenemos un montón de cosas, hermano, un montón de cosas. Hemos participado de la Santa Cena, tenemos el solito, tenemos un montón de cosas buenas y tenemos que estar agradecidos al Señor. Claro que sí, tenemos que estar agradecidos al Señor, que vengo, los que tenéis familia cristiana, vengo con mi familia a adorar al Señor. Y venimos como gratitud y adoramos al Señor como gratitud por la cosecha que nos da cada día, por las cosas buenas que nos da cada día. Pues el servicio es igual. Trabajamos, servimos al Señor por gratitud. Mirad lo que dice en Marcos, en el capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Me encanta, me encanta. Aquí encontramos como Jesús sale de la sinagoga, viene a casa sale con Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, llegan a casa de Pedro y se encuentran con que la suegra de Pedro está acostada y tiene fiebre la mujer, tiene fiebre. Y es interesante lo que hace Jesús. Jesús se acerca, Jesús le toma de la mano, Jesús la levanta e inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué es lo que ella hizo? Se fue a andar, se fue al economato, se fue a ver algo, a charlar con la vecina, tomarse un cafelito. Lo que ella hizo inmediatamente fue servirle. Y ella le servía. Ella le servía, se levanta de la cama y empieza a servir, pues seguramente las cosas de la comida, etcétera, de la casa. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué trabajamos en la iglesia? Por gratitud, por gratitud. Antes hemos leído, Desiree ha leído Isaías 53. Déjame decirte que antes nosotros no éramos nada, no éramos nada. Nosotros estábamos perdidos, éramos pecadores, éramos inútiles, estábamos separados de Dios por el pecado, estábamos llenos de orgullo, de soberbia, nos creíamos que éramos lo más importante, éramos miserables, literalmente. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Nos cambió, nos cambió, nos cambió, nos dio una vuelta completa. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Te parece poco motivo lo que Jesús ha hecho en tu vida? La obra preciosa que Jesús ha hecho en tu vida, el precio que Él ha tenido que pagar, el precio que Él ha tenido que pagar para que tú estés aquí. ¿Te parece poco motivo servirle por gratitud? Por gratitud, por el bien que me ha hecho, por cómo me ha cambiado, por las cosas preciosas que está haciendo en mi familia también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué trabajamos en la obra de Dios? ¿Por qué trabajamos en la iglesia? Porque es una señal de nuestra conversión. Porque por gratitud, por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por amor a Jesús, hermano, lo más importante. Por amor a Jesús. Servimos a Él por amarlo y por amarlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así. Fíjate. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¡Wow!
No nos predicamos a nosotros mismos, como hay tanta gente que se predican a sí mismos, sino a Jesucristo como Señor. No puede ser de otra manera. O Jesús es el Señor o no es nada. A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, porque los que sirven son así, son siervos. ¿Siervos? ¿Por qué? Por amor de Jesús. Por amor de Jesús. ¿Por qué trabajamos en la iglesia? ¿Por qué servimos en la iglesia? Por amor a Jesús. Por amor a Jesús. No hay nada más hermoso en este mundo que servir a Jesús por puro amor. Por puro amor. Cuando servimos a Jesús, hermanos, nuestras vidas cambian. Encontramos el concepto de servicio, encontramos el concepto de morir a uno mismo, encontramos el concepto del compromiso, encontramos el concepto de la soberanía, encontramos el concepto de la santidad, encontramos el concepto de morir a uno mismo para dar la vida por completo a Él. Cuando servimos a Jesús por amor, todo cambia, todo cambia. Todo cambia. No servimos a Jesús por engreimiento, no servimos a Jesús para ganarnos algo, no servimos a Jesús para conseguir algo en nuestras vidas o en la iglesia. Servimos a Jesús por amor, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él me amó primero y después yo le amo a Él, porque Él cambió radicalmente mi corazón y lo amo. Por eso me tiro a los pies de Jesús, por eso lo adoro, por eso me acerco y derramo mis lágrimas en sus pies, por eso vi por el mundo predicando el Evangelio. Por eso di ofrendas para la obra de Dios, por amor, por amor. Por eso damos nuestra vida en servicio, en holocausto continuo delante de Dios, por amor. Es interesante el plan de Jesús. Si tú te fijas en Jesús, con los discípulos, podrás fijarte en dos cosas muy importantes. La primera cosa que te fijas en Jesús es que Jesús, para cambiar el mundo, eligió a 12 personas. A 12 personas. Tú podías haber sido uno de los 12. Es interesante, Jesús no fue a las universidades de su tiempo, Jesús no fue a los cuarteles militares de su tiempo, Jesús no fue a los palacios de su tiempo, Jesús no fue a la gente sabia de su tiempo, Jesús fue a los pescadores, a la gente de la calle, a llamarlos, y llamó a 12 hombres, pasó una noche entera orando para, entre la multitud que le seguía, elegir a 12 personas para cambiar el mundo, y estuvo trabajando con ellos durante 3 años, 12 personas para cambiar el mundo, para seguir su plan cuando Él ya no estuviese, con la ayuda, como hemos leído, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, hermano, Jesús se concentró en 12 hombres. Jesús se concentró en 12 hombres. Trabajó para 12 hombres, con 12 hombres, durante 3 años de su vida. ¿Podía haber hecho más cosas? ¿Podía haber trabajado con más gente? Sí. Pero Él se concentró en 12 hombres porque tenía que enseñarles profundamente para que ellos después se pudiesen enseñar a otras personas hasta llegar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero si te fijas bien, si tienes una lectura atenta de la Biblia, podrás darte cuenta que Jesús efectivamente se concentró en 12 hombres. Pero entre esos 12 hombres se concentró en 3, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Estaban los 12, pero de esos 12 Jesús estuvo más tiempo en su presencia. Ellos vieron más cosas que los otros discípulos. Se concentró básicamente en ellos 3, Pedro, Juan y Jacobo. Los líderes de la iglesia deben de enfocarse en los que quieren trabajar. Lo repito otra vez. Los responsables de la iglesia deben de enfocarse en los que quieren trabajar. Los que no quieren trabajar, no quieren trabajar. Y no se puede hacer nada más que orar, interceder por ellos y que Dios les ayude a cambiar su mentalidad. Jesús se concentró en 12 hombres. Y después de eso, entre esos 12 hombres se concentró en 3. Déjame preguntarte, ¿tú eres de los grandes de Tecoa? ¿Tú eres de los que se creen importantes? ¿Tú eres de los que creen que trabajar en la iglesia y en la obra de Dios es para otros? ¿O tú eres de la gente que quiere trabajar en la obra de Dios? ¿Tú eres de la gente que quiere dar su tiempo, su vida, sus energías a la obra de Dios? Y quemarte sirviendo al Señor. Y tener fuego en tu alma sirviendo al Señor. ¿Tú eres de los grandes de Tecoa que no quieren hacer nada? ¿O tú eres de los tecoitas que iban a ayudar a Jerusalén? Quiero terminar, hermanos, con 2 textos muy importantes. Uno es Josué 24:15. Y una parte de ese Josué 24:15 dice: yo y mi casa estaremos cómodamente yendo a la iglesia. No, perdón, dice eso, perdón.
Yo y mi casa, de vez en cuando iremos al culto, tampoco dice eso, perdón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, y me encanta, porque siempre se nos ha enseñado, y está bien enseñarlo, que cuando decimos el pronombre yo primero, esa persona que dice yo primero está lleno de orgullo, yo. Aquí no. Aquí está dando ejemplo. El primero él, yo, Josué, yo, y segundo mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjame decirte algo, no hay mayor legado, no hay mayor herencia, no hay mayor honor para unos hijos que ver a sus padres trabajar en la obra de Dios. Déjame decírtelo con la boca llena. No hay mayor honor, mayor alegría, mayor bendición para unos hijos ver a sus padres trabajar en la iglesia, trabajar en la obra de Dios, servir al Señor con su tiempo, con su dinero, con sus facultades, con sus dones, con su servicio, etcétera, etcétera. No hay mayor regalo y normalmente, siempre hay sus excepciones, pero normalmente una familia, un matrimonio que sirva al Señor juntos, normalmente los hijos aprenderán y servirán al Señor también. No es la primera vez ni la única vez. He escuchado, ¿cuántas veces he escuchado? El mayor regalo que yo he tenido ha sido mis padres, en el sentido que me han educado, me han dado amor, pero mis padres han estado sirviendo a la iglesia desde que yo tengo memoria. Y ese es el legado que uno tiene. Servir al Señor, trabajar al Señor, porque eso va a ayudar también después a esa familia, a esos hijos a servir y tener su propia familia y servir también con sus hijos en la obra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El segundo texto que te quiero decir es cuando Jesús aparece a Pablo, a Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Y hace una pregunta a Saulo de Tarso. Hace dos, pero me quiero enfocar en una. Y Saulo de Tarso le dice a este Jesús que se ha aparecido, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Déjame decirte, ¿tú le has preguntado alguna vez a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque aquí la cuestión no es lo que tú quieres hacer, eso es lo de menos. La cuestión no es lo que tú quieres hacer, la cuestión es lo que Él quiere que tú hagas, que es muy diferente. La cuestión no es lo que tú quieres hacer, es lo que Él quiere que tú hagas. Y dependiendo de la contestación a esa pregunta, así será tu vida. Dependiendo de la contestación a esa pregunta, así será tu vida. Termino y te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Tú eres de los grandes de Tecoa que no hacen nada en la iglesia? ¿O eres de los tecoitas que prestan ayuda en la obra de Dios? Y solamente tú puedes responder. ¿Eres de los que están